Este domingo en Estado Nacional, Costa Rica alcanzó la cifra de desempleo más alta en los últimos 10 años. ¿Hay algo que hacer? De las personas con trabajo, casi 1 millón están en la informalidad y el subempleo crece. El desempleo femenino se agudiza mientras las políticas de ayuda para las más vulnerables han sufrido por sinsentidos legales. Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a esta primera edición de Estado Nacional. Yo soy Liliana Carranza y a partir de hoy le quiero invitar a que nos acompañe todos los domingos en la mañana para hacer una revisión y análisis de los principales temas de actualidad del país. Estado Nacional inicia hoy en Televisora de Costa Rica con el fin de convertirse en un espacio para tratar temas que tienen que ver con usted, su familia, la comunidad y en general en el país. Para ello vamos a contar en cada edición con protagonistas, expertos y analistas que nos van a ayudar a entender mejor cada tema. Vamos a empezar este domingo con el tema de la situación del desempleo en el país, que hemos visto esta semana en los titulares de los principales medios costarricenses. Y para ello hemos invitado a la viceministra de Trabajo, Natalia Álvarez. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Natalia Morales, investigadora del programa Estado de la Nación. Bienvenida. Gracias. Estado de la Nación va a ser uno de nuestros principales aliados en la generación de datos para llevarle el pulso a todos los temas en el país, así que muchas gracias. Está con nosotros también Juan Carlos Hidalgo, consultor en políticas públicas, que durante muchos años estuvo precisamente analizando este tema en Washington y ha regresado al país para participar en la política. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Álvaro Sáenz, quien es presidente de la Unión de Cámaras, la UCAEP, que representa al principal empleador en el país, que es la empresa privada. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias, don Álvaro. Y precisamente estaban esta semana celebrando el Día Nacional del Empresario, de la empresa privada, ¿verdad? Sí, antier tuvimos un congreso importante donde esperamos derivar una serie de planteamientos al gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo para ver cómo reactivamos la economía y generamos empleo. Bueno, es que empleo es precisamente el tema que nos tiene el día de hoy. Y antes de empezar, quiero presentarles este resumen de situación para, a partir de ahí, de las cifras que vimos en la última encuesta continua de empleo del INEC y que reflejaron la situación que están viviendo muchos costarricenses, a partir de ahí empecemos la conversación. Los resultados de la última encuesta continua de empleo encendieron las alarmas. El desempleo se sitúa en el nivel más alto en los últimos 2 años, ensañándose con jóvenes y mujeres y en general con quien menos formación tienen. Cerca del 80% de los desempleados apenas ha completado secundaria, o sea que no tienen el nivel académico adecuado. Los sectores productivos que requieren personal menos calificado son los que menor crecimiento tuvieron en el 2019. Construcción, agricultura y comercio. 30.000 puestos de trabajo que se eliminaron, fueron, digamos, suprimidos por parte del sector comercial. Eso tiene que ver o está relacionado con el cierre de negocios. Duncan Centeno es uno de esos casos. Era vendedor en una agencia de autos, pero se quedó sin trabajo a finales del 2018. La búsqueda de empleo ha sido un proceso difícil. No hay oportunidades laborales, sobre todo para una persona que ya pasa los 40 años, ¿verdad? Me apena decirlo, pero no me llaman a entrevistas siquiera. Para subsistir, ha dado cursos, maneja Uber e intenta emprender con la idea de una valla publicitaria en bicicleta. Pero lo que él quiere es un trabajo. En el país, 2.182.818 personas tienen trabajo, pero poco menos de la mitad está en el sector informal, es decir, trabajadores sin seguro social pagado por un patrono o que trabajan por cuenta propia, pero no están registrados o laboran ocasionalmente. Además, la tasa de subempleo, es decir, quienes trabajan menos de 40 horas y necesitan trabajar más, aumentó a un 11%. Giovanni García lo ha sufrido en carne propia.
Este maestro de obras era dueño de una pequeña empresa de construcción. Llegó a tener 14 empleados hasta el año pasado. De ahí no, se vino abajo, desde que anunciaron lo del IVA y pues los clientes pues no decidieron hacer más trabajos de construcción y entonces se vino abajo, y se hubo que despedir compañeros. Cerró su pyme y ahora trabaja independiente. Cuando sale algo, él siente que hace falta apoyo. Los bancos estatales no ayudan en nada, pues realmente es así. Y el gobierno tampoco se preocupa, menos las municipalidades, entonces hay muchas trabas para hacer trabajos, los clientes se quejan de eso. En el otro extremo de la balanza, el empleo en zonas francas crece en forma vigorosa. Tan solo en las 305 empresas apoyadas por CINDE, el empleo creció un 9% el año pasado. El problema es que ese sector apenas representa el 7% del total de empleos en el país. Tenemos una Costa Rica muy dinámica, donde se generan muchos puestos de trabajo, pero que requieren de una mano de obra con altas calificaciones. Por otro lado, tenemos otra Costa Rica donde hay muchas personas dispuestas a trabajar, deseosas de trabajar, con necesidad de obtener un ingreso, pero que no tienen las calificaciones. El 86% del empleo nacional lo produce el sector privado, desde donde señalan que hay temas urgentes que resolver si se quiere reactivar la economía. El costo de entrar a formar un negocio es altísimo. Los costos en cargas sociales, el costo tributario, lo que esto implica, hace que para alguien que está empezando sea muy difícil. Tenemos un código de trabajo que fue promulgado en tiempos de una economía totalmente agrícola. Estamos hablando de los años 40. Siento que falta un plan integral, coordinado, sector productivo, Caja Costarricense del Seguro Social, bancos del Estado, Ministerio de Energía por temas ambientalistas, tal que decrete de emergencia la situación del empleo. Amnistía para formalización y recaudación de cargas sociales, flexibilización de la jornada laboral y acceso al crédito para empresas son algunas de las vías propuestas para reactivar la economía y generar empleo. Pero la reconversión de la fuerza laboral costarricense es sin duda un reto de mucho más largo plazo. Como vemos, es un problema bastante complejo y precisamente esta semana la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, se presentó al Congreso en 2 sesiones para dar explicaciones a los diputados de la República sobre la situación del empleo. Y por otra parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, también al presentar los avances del Plan Nacional de Desarrollo, y al ver las cifras, se ha reconocido el desempleo como el mayor incumplimiento en cuanto a las metas del gobierno. Natalia Morales, del programa Estado de la Nación. ¿Qué está pasando con el empleo en Costa Rica que se ha venido deteriorando de esta forma y tan drásticamente en estos 2 últimos años? Sí, podríamos decir que es un problema que se nos une, un problema que veníamos arrastrando desde hace varios años con un problema de los últimos 2. ¿Qué es lo que tenemos específicamente? Bueno, como señalaba la nota, tenemos esta economía que le llamamos dual, que son 2 tipos, ¿verdad? Una que está impulsada por la economía más tradicional, más para el mercado interno, la que teníamos desde décadas anteriores. Y otra a la que le apostamos a un nuevo estilo de desarrollo muy enfocado hacia la economía agroexportadora, zona franca, vinculada hacia el sector externo. ¿Qué es lo que tenemos? Que esas 2 economías no se logran encadenar, o hay muy pocos encadenamientos entre una y otra. Entonces tenemos un motor de la economía que es importante y es el que nos está generando el crecimiento económico de los últimos años, pero que no se traduce en nuevos puestos de trabajo. Y a eso le unimos que en los últimos 2 años el país ha experimentado una desaceleración económica, es decir, está creciendo menos, ¿verdad? de lo suficiente. Y eso hace que allá en lo interno de las familias, de los hogares, más necesidad por ir a buscar ingresos. Y eso ha impulsado que nuevas personas que años anteriores no querían trabajar, ahora sí quieran trabajar. Por ejemplo, jóvenes y mujeres. Y entonces, donde salen a buscar trabajo, muchas de ellas no tienen las habilidades que requiere los empleos que se están generando. Y es donde se presiona la tasa de desempleo. Entonces tenemos
un problema que venimos arrastrando de hace varios años, o sea, yo diría que de décadas anteriores, que se nos une a un problema de corto plazo, que es la necesidad de las personas de trabajar. Estás planteándolo desde el punto de vista, digamos, de la fuerza laboral, pero tal vez, Álvaro, desde el punto de vista de los empresarios, y la empresa privada es el principal empleador en Costa Rica, un poco ¿a qué causas atribuyen ustedes este deterioro en el empleo? Bueno, el desempleo no es la causa, es la consecuencia, ¿verdad? Es la consecuencia de no haber establecido políticas laborales acordes con la modernidad del siglo XXI. Costa Rica está inserta en una globalización mundial de la economía, pero tiene un Estado diseñado en el siglo XX y unas reglas laborales del siglo XIX. Entonces, claro, estamos disparándonos en el pie. Por eso es que estamos impulsando cambios en lo que se logró, teletrabajo, educación dual y ahora jornada acumulativa, pago de la Caja de Seguro Social sobre jornada efectivamente elaborada y el reglamento del trabajo independiente. Porque la empresa privada no es la empresa grande. La empresa privada en Costa Rica es la microempresa que hay 393.000 microempresas en la última encuesta nacional de hogares. Hay 350.000 empresas formales inscritas. Hay 242.000 trabajadores independientes, ¿verdad? Entonces, 70% de las empresas en el país tienen menos de 5 empleados. Hay un encadenamiento productivo muy interesante con las zonas francas para suplirle micros y pequeñas y con los agricultores para suplirle a los restaurantes que le venden a los turistas. Entonces, todo eso es empresa privada. Tenemos que diagnosticarlo no solamente en los números grandes, sino por zona geográfica, por género y por actividad económica. Ahora usted mencionaba un poco el tema del entrabamiento y Juan Carlos, un poco el análisis que vos has hecho, esa es una de las digamos, variables que se identifica como crítica. Sí, por un lado tenemos un sector privado que sufre de altas cargas tributarias. Según el Banco Mundial, el promedio que paga un empresario costarricense en cargas tributarias, en impuestos, cargas sociales y demás, anda alrededor del 58% de sus ganancias. Es uno de los más grandes factores más grandes. Incluido cargas sociales. Incluido cargas sociales, es uno de los factores más grandes en el mundo. Tenemos una economía hiperregulada y todos los días abrimos los periódicos y vemos anuncios por parte del gobierno de nuevas regulaciones que vienen a aunar a estos grandes costos que enfrenta el empresariado. Pero el elemento neurálgico que está afectando en este momento al mercado laboral son las cargas sociales, que bueno, son parte de los costos estos impositivos, si los vemos como impuestos. Tenemos las cargas sociales más altas de América Latina. Un empresario que va a contratar a un trabajador tiene que pagar el 26,33% de su salario en cargas sociales. Y recordemos que las cargas sociales no solo se van a la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que también se van para FODESAF, se van para el Banco Popular, se van para el INA, una parte se va para la Ley de Protección al Trabajador, etcétera. Ese es un punto fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Una estadística que no fue mencionada ahí es que el 60% de la mano de obra en Costa Rica es poco calificada. Eso lo vamos a ver brevemente en un gráfico que tenemos por ahí donde identificamos por rango de edad. Vamos a ver si lo vemos acá. Si se suma, y uno de los entrevistados lo decía, si se suma la cantidad de personas con primaria concluida, ahí lo tenemos. Tenemos, esta es personas con secundaria concluida. Hacia atrás son el 80% de la fuerza laboral, pero más de un 60% son personas que tienen o primaria inconclusa, solo primaria, o secundaria no concluida. ¿Qué ocurre? Cuando usted infla, cuando usted encarece artificialmente el costo de la mano de obra, usted está sacando el mercado formal, dejando en el desempleo o en la informalidad a los trabajadores menos calificados. ¿Usted concuerda con eso, don Álvaro, que eso es una de las cosas que está pesando más? Bueno, a ver, los salarios son parte de los precios, igual que los impuestos son parte de los precios. Nosotros a veces decimos que Costa Rica es un país muy caro. Por supuesto, si los impuestos son parte de los precios se van a incrementar cuando hay los precios se van a incrementar cuando hay más impuestos y eso nos saque competitividad. Pero yo creo que una de las cosas que está causando también mucho problema es que pagamos cargas sociales, pagamos impuestos, pero el Estado es sumamente ineficiente. Si el Estado fuera muy eficiente y nos devolviera todo eso en servicios, bueno, uno podría sobrevivir con eso. Por eso es que estamos impulsando que el Estado se adelgace, ¿verdad? Y sobre todo que se pueda mover, y como con la Ley de Empleo Público, para que puedan circular los funcionarios de un ministerio a otro, para que nos pueda apoyar en la producción. Porque, vea, los micros y pequeños que mencionaba ahora yo, 70% que son pequeñitos, el Estado llega a ver cómo los cierra, cómo los castiga, cómo
¿cómo le aplica las cargas sociales retroactivamente 10 años para atrás? Los quiebra entrando, ¿verdad? Entonces, o les ayudamos y los apoyamos o los condenamos a la informalidad. En el discurso que usted dio en el Día de la Empresa Privada esta semana que pasó, usted dijo, pidió directamente eliminar trabas y la tramitomanía y cesar la persecución fiscal. Porque según ustedes hay un afán desmedido por amedrentar la actividad formal. Hay persecución, eso es cierto. Vea, lo que dije yo es que esto se parece a una pesca de arrastre. Ve, que nos aplican la tramitología tributaria, eso es lo que dije, tramitología tributaria excesiva, que a los pequeños y medianos no la pueden pagar, y la tramitología municipal y estatal y laboral. Entonces, lo que hacen los ministerios es pescan con red, como pesca de arrastre, para ver si agarran algunos que están en la informalidad o el contrabando, el comercio ilícito, los agarran ciertamente, pero en el proceso asfixian a miles de pequeños empresarios informales que quieren estar en la formalidad. A nadie le gusta estar en la informalidad, es muy caro y usted no puede crecer además porque la economía de escala no permite. Claro, esta semana también estuvo doña Yanina en el Congreso y recibió muchas críticas por parte de los diputados que indicaban que no había un plan concreto. De parte del Ministerio de Trabajo, en el tema específico de combate al desempleo, ¿cuáles son las propuestas específicas que están haciendo? Vamos a ver, definitivamente en las sesiones que hubo en el Congreso, pues se planteaban, bueno, las causas, porque fue parte de las razones por las que fue convocada la señora ministra, pero la hoja de ruta y los instrumentos con los que se cuenta desde el Estado, desde el gobierno, son varios. Es la estrategia de crecimiento, empleo y bienestar, que plantea 3 ejes importantes. Tenemos el modelo de gestión de precisión para la inserción laboral, y eso tiene que ver con mecanismos que hemos ido gestando en forma tripartita también con los diferentes sectores, y también el acuerdo para la generación de empleo decente, que será formalizado pronto y que es un acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Superior de Trabajo. ¿Qué es el acuerdo de empleo decente? Vamos a ver. ¿En qué consiste el plan? Vamos a ver, el empleo decente básicamente funciona desde la lógica de un empleo que cumple con todas las diferentes condiciones que se requieren, la normativa laboral, normativa que de paso debo decir que justamente se ha estado actualizando en el último periodo. Tenemos la ley de educación dual, tenemos la ley de teletrabajo, ya está debidamente reglamentada y está implementándose. En este acuerdo, supongo que no debo decir demasiados detalles porque será anunciado oficialmente, entonces no nos vamos a referir en específico. ¿Para cuándo lo van a anunciarlo? Está aprobado ya por los 3 sectores en el seno del Consejo Superior de Trabajo y será oficializado pues pronto. Sin embargo, quiero referirme a sus 5 ejes. Uno tiene que ver con... Tal vez en forma muy concreta. Sí, exacto, no puedo dar detalles, pero tenemos un eje de información de mercado laboral, lo cual es esencialmente importante para la toma de decisiones, leer qué es lo que viene, hacia dónde se está moviendo, cuál es la economía en la que estamos inmersos, el empleo y la empleabilidad, que tiene que ver en cómo acompañamos a las personas para poder acceder a esos trabajos. Como bien lo comentábamos ahora, el tema de la formación es esencial para acceder a ellos. El tránsito de la economía informal hacia la economía formal, que eso se fundamenta también en una estrategia tripartita que se ha venido trabajando desde hace un par de años y de la cual tenemos resultados muy concretos. La parte de simplificación de trámites y el futuro del trabajo. Estos son los 5 pilares críticos para ustedes para hacer combate de desempleo. Estos son los 5 pilares críticos para los 3 sectores, para el sector empleador, para el sector gobierno, para el sector trabajador, que se han puesto de acuerdo y han dicho, bueno, aquí es donde están los principales puntos sobre los que vamos a trabajar en forma compartida. Pero Liliana, vea, no podemos obviar el desempleo y no hablar de la informalidad, porque la gente, es un 46% de la fuerza laboral en el país, es 1 millón de personas. Y en aumento. Sí, en aumento, porque en los últimos años aumentó 3%. Es una injusticia. A ver, tenemos un Estado solidario y nos están... Si estas personas están en la informalidad porque quieren o porque pueden, y eso me imagino que es un fenómeno que ustedes han analizado. Sí, digamos, si uno piensa en el parque empresarial, o sea, en las empresas formales ofrecen alrededor del 60% del empleo de este país. ¿Cuál es ese empleo informal? De trabajadores, sobre todo independientes, en algunas condiciones precarias, algunos empleos asalariados, camuflados, que en realidad no deberían de ser
asalariados, o sea, deberían de estar con todas las cargas sociales y no se les pagan las cargas sociales porque se les contratan por otras formas de contratación que no están reguladas. Entonces yo creo que aquí la discusión, más allá de si son las cargas sociales o no, el factor que está generando desempleo debería de ser, bueno, realmente queremos un país sin estado de bienestar, sin una seguridad social, sin salud. Esa es la pregunta, esa es la premisa equivocada. Es una premisa equivocada. Aquí tenemos un problema y es que tenemos un círculo vicioso negativo, ¿verdad? En donde las cargas sociales están generando desempleo y están fomentando la informalidad. Y eso lo vemos por lo menos en los últimos años. O sea, estos son indicadores que van en aumento. La informalidad ha aumentado 10 puntos porcentuales en los últimos 11 años, en los últimos 9 años. Pero ¿qué es lo que ocurre? Conforme aumenta el desempleo y la informalidad, menos gente está cotizando para la caja. Y esto hace que entonces haya más presión sobre las finanzas de esa institución, lo cual está llevando ¿a qué? A que la institución acelere entonces el cronograma de aumentos de las cargas sociales. Y esto hace entonces que haya más desempleo y más informalidad. Entonces estamos en un círculo vicioso que si no hacemos algo para detenerlo, vamos a tener entonces no solo a una caja costarricense de Seguro Social asfixiada financieramente, y ahí no va a haber estado de bienestar, sino que vamos a tener también a más de la mitad de la población costarricense económicamente activa en el sector informal o desempleada. Pero además de que el bono demográfico se está agotando, ¿verdad? También. Sí, ese es otro factor, pero bueno, desde el punto de vista del gobierno o del Ministerio de Trabajo, ¿han identificado este tema como crítico? ¿Cuál es la propuesta? Vamos a ver, es más que crítico, ese tema se ha abordado desde la primera definición tripartita a nivel del mundo que se ha hecho en el país y fue un acuerdo que fue lanzado también con presencia del presidente de la Asamblea Legislativa en su momento y con el presidente de la República. Desde eso hemos venido trabajando en una forma muy comprometida, con múltiples sesiones de trabajo y con algunos resultados importantes. Y debo decir también que si bien es súper alarmante el 46% de informalidad que tenemos, no ha crecido en los últimos 2 trimestres. No estamos felices por eso, está estabilizándose, lo cual creemos que puede tener algún vínculo con acciones que se han venido tomando y seguimos preocupados y seguimos trabajando. ¿Qué se ha hecho? Bueno, hemos estado apoyando a las unidades económicas, se han reducido algunos pagos, por ejemplo, la renta escalonada, por ejemplo, tenemos el régimen de las pymes, en términos de Caja Costarricense del Seguro Social, se han disminuido alguna tramitología, se han generado algunos mecanismos de aseguramiento para sectores específicos como trabajadoras domésticas, como recolectores de café, que estamos listos. ¿Ustedes creen que eso ha sido efectivo, que ha tenido impacto? Vamos a ver, yo nada más quisiera... Yo sigo pensando que lo que dije al principio, el desempleo es la consecuencia, no es la causa. Y la causa que tengamos desempleo es que no tenemos actividad económica creciente. Entonces la gente no está contratando. Y vea que el desempleo es variable, depende de la zona geográfica, de la actividad económica, el género y el nivel de educación. Entonces, la estadística que usted mostró antes, la persona que menos ingresos tiene, los 2 quintiles de menos ingresos en Costa Rica, no es sorpresa que tienen mayor tasa de desempleo y no es sorpresa que tienen menor nivel de educación, ¿verdad? Ahora, entonces, tenemos que educarlos y por eso la ley de línea es tan importante, porque esa gente usted no la puede educar, hay que capacitarla urgentemente. Sí, pero eso es un punto que hay que destacar. El 60% de la población económicamente activa, y no nos cansemos de repetirlo, es poco calificado, no terminó secundaria. ¿Qué ocurre? Usted no puede calificar al 60% de la población económicamente activa. Que ahí vemos nuevamente el gráfico. Es una solución deseable en el mediano plazo. No se puede capacitar. Reconvertirla. Sí. Entonces, tenemos que generar puestos de trabajo poco calificados. Y existe un sesgo, no solo por parte de la política gubernamental, y no me refiero a este gobierno en particular, sino históricamente. Existe un sesgo contra la generación de trabajos poco calificados. Ustedes ven que cada vez que aquí se habla de eso, hay gente que sale diciendo, ese no es el tipo de empleo que queremos. A veces que nos sentimos suizos, ¿verdad? Cuando nuestra realidad del mercado laboral es más centroamericana. Aquí necesitamos generar puestos de trabajo poco calificados y eso requiere reducir costos que enfrentan las empresas en electricidad, en cuanto a regulaciones, en cuanto a trámites, pero también reducir los costos de la mano de obra, no en vía salarial, sino vía nuevamente cargas sociales. Pero siempre y cuando, digamos, ese empleo, porque empleo no calificado no significa empleo precario, ¿verdad? Un empleo de mala calidad. Exacto. Entonces, siempre y cuando se respete, por ejemplo, un salario mínimo que le dé una calidad de vida digna, mínima, a ese trabajador, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿usted sabe cuántos empleos se necesitan para recoger las cosechas en Costa Rica?
a fin de año, con la zafra, la caña, el melón, el mango, el café, 500,000 personas. Y se publicó una estadística para tratar de contratar costarricenses, llegaron 300. Todos son migrantes, son estacionarios, son de 2 o 3 meses, ¿verdad? Pero aquí... ¿Qué pasa, don Álvaro? Hemos vendido una idea, digamos, falsa de que los empleos aspiracionales son otros y nadie quiere ese trabajo. No, lo que pasa es que hemos castigado algunas actividades económicas que generan empleos de ingreso bajo, como la agricultura. O hemos olvidado el encadenamiento productivo que hay tan importante, como mencioné antes, entre la agricultura y los 10,000 restaurantes que hay en el país, ¿verdad? Para suplirles. O le puedo mencionar otro, un caso de éxito inverso. Las pequeñas y medianas empresas de menos de 5 empleados le venden a las zonas francas en Costa Rica, en servicios y bienes, 2.300 encadenamientos productivos. Claro. Entonces eso es un círculo virtuoso, pero no es únicamente porque los empleos bajos hay mucho desempleo porque son muy caros, es porque la actividad económica que los absorbe está deprimida, que es construcción, que es comercio, que es agricultura. Que lo veíamos en la nota, son las 3 actividades que sufrieron. ¿Por qué están deprimidas actividades? Claro. Y mucho es porque descuidamos en las últimas décadas esa institucionalidad para el mercado interno. Hicimos algo muy bien, que es fortalecer la institucionalidad para la economía exportadora. Tenemos instituciones fuertes, Procommerce, Comex, INDE, ¿verdad? Pero descuidamos todo lo que tiene que ver con fomento productivo interno, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, el Ministerio de Agricultura es muy débil, el Ministerio de Economía es muy débil, y digamos, si esta institucionalidad hace que además se dupliquen funciones, no tenga efectividad las políticas o programas que son de muy pequeña escala. De acuerdo con usted, pero por favor explíqueme qué quiere decir con débil. Débil es que tienen debilidad, institucionalidad y presupuestaria. O sea, tienen poco presupuesto. En otras palabras, y altamente ineficientes. Bueno, sí, pero por eso, porque las debilitamos, no tienen recursos, no tienen, más o menos, personas. Sí, tienen un desorden también. Yo quisiera acotar 2 cosas que tienen que ver tanto con la formación como con la informalidad de la que estamos hablando. Dentro de cada eso es muy importante desagregar y entender de quiénes estamos hablando. Si bien ese 60% de la población que tiene bajas calificaciones requiere un acompañamiento diseñado a la medida para esas personas y un acompañamiento para que su inserción en el mercado sea muy pronta, eso tiene que darse entendiendo cuál es la persona de la que estás partiendo. Lo mismo con la informalidad. La informalidad en este momento es tanto las personas que están en condiciones precarias, las que veíamos en la nota, pero tiene que ver también con la nueva economía de muchos profesionales que están trabajando y dando sus servicios hacia empresas fuera del país y demás, y en eso estamos trabajando. Estamos diseccionando cuál es esa informalidad, entendiendo cuáles son las características que se presentan y cómo mejor podemos adecuar los mecanismos para esas personas. No hay tiempo para filosofar, o sea, estos son cuestiones muy puntuales. Y esas fueron algunas de las observaciones ayer en el Congreso. Hay un proyecto de ley ya en la Asamblea Legislativa tendientes a una amnistía, por lo menos para los trabajadores independientes en cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, reducir las cargas que pagan los trabajadores independientes, que actualmente tienen que pagar como que tienen que pagar no solo su carga como trabajadores, sino como empleadores, entonces pagan doble. Bueno, son medidas concretas que ya están en la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Cuál ha sido la actitud de la Caja Costarricense de Seguro Social? Oponerse a esas medidas. Entonces, nuevamente... A pesar de que haya una instrucción, y para irnos al corte, porque vamos a hacer una pequeña pausa acá, vamos a ver las declaraciones que en cadena nacional hizo el presidente de la República, don Carlos Alvarado, en junio del año pasado, donde daba una instrucción, digamos, en este sentido, para supuestamente resolver el tema de empleo, moviendo la economía. Vamos a ver estas declaraciones, y luego nos vamos a una pausa y volvemos con la discusión. El tema prioritario para Costa Rica y para cada costarricense hoy es la generación de más puestos de trabajo y de más empresas, así como la reducción del desempleo. Esa es la prioridad del gobierno. Mi instrucción es a todo ministro y jerarca del Poder Ejecutivo que haga todo lo necesario, todo lo que esté a su alcance y todo lo que la ley le permita para facilitar las condiciones de generación de empleo, para quitar trabas, para agilizar trámites, para facilitar créditos. Facilitar trámites, quitar trabas y dar acceso al crédito. Don Álvaro, eso fue en junio del año pasado. ¿Hubo avances de ese momento a la fecha? Yo creo que el presidente tiene muy buena intención. Ojalá le hagan caso,
porque en este momento lo que hemos visto es que hay mucha gente que no está haciendo eso. Y además, tenemos un presidente, no un dictador, gracias a Dios, tenemos una democracia. Entonces, el Ministerio de Trabajo ciertamente ha ayudado en todos estos cambios, porque tenemos que actualizar la legislación, pero de nuevo, el desempleo es la consecuencia y la causa no es solo una. No podemos decir que la causa del desempleo es una, hay muchas. Entonces, tenemos que atacarlas desde múltiples puntos de vista. Perfecto, bueno, vamos al corte y ya vamos a volver en pocos minutos para continuar la discusión sobre el tema del desempleo y cómo hacer que esta traba que están sufriendo muchísimos costarricenses podamos salvarla. Ya volvemos. Probablemente usted lo esté sintiendo en su hogar, con algún familiar, en su comunidad o con algún amigo. El problema del desempleo se agrava cada vez más y cada trimestre, cuando se dan a conocer los resultados de la encuesta continua de empleo del INEC, corren las alarmas. Veíamos antes de irnos a corte las declaraciones en que en cadena de televisión dio el presidente de la República el 10 de junio del año pasado, dando instrucciones para que sus ministros tomaran medidas urgentes. Juan Carlos, cuando veía eso y volvíamos a los titulares de esta semana, bueno, parece que no hemos avanzado. No le han hecho caso al presidente. Nuevamente, vemos que una institución clave en la generación de empleo en el país, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene en su haber la Junta Directiva, donde el gobierno tiene 3 directivos, y aparte que el presidente nombra al presidente ejecutivo de esa institución, tienen sobre la posibilidad de tomar medidas relacionadas a temas de, por ejemplo, lo mencionábamos, una amnistía para los trabajadores independientes, reducir el monto que pagan los trabajadores independientes en cargas sociales, tratar de fomentar la formalidad, que actualmente, nuevamente, pasó de un 35% a un 46% en cuestión de 9 años. ¿Qué ha hecho la Caja Costarricense de Seguro Social? Decirle no a todas esas iniciativas. Así que al presidente no lo están escuchando. Bueno, la ministra me decía en conversaciones que tuvimos esta semana que el proyecto de ley está en discusión. ¿Es eso cierto? ¿O cuáles son las propuestas en esta materia? En esta materia ya la Caja del Seguro Social aprobó un mecanismo para facilitar los arreglos de pago y en este momento se están discutiendo algunos mecanismos que tienen que ver con la base mínima contributiva para trabajadores independientes de altos ingresos, de bajos ingresos. Se está trabajando en otros estudios que tienen que ver con esa mejora y esa facilitación del acceso. Igualmente se está trabajando y ya están en corriente legislativa proyectos de ley como la flexibilización de la jornada y también está el de la inspección de trabajo, que tiene que ver también con generar mecanismos que sean realmente preventivos, además de los que ya pues se tienen, que son de fiscalización. Y en ese sentido creo que es muy importante destacar que la idea y lo que queremos promover fundamentalmente es trabajar de la mano con el empresario, no perseguir empresas, sino acompañarlas, generar mecanismos adecuados para caminar con ellas hacia la formalización. Entonces, ¿ustedes han sentido lo que plantea la señora viceministra, ese apoyo? Sí, del Ministerio del Trabajo están tratando por lo menos las directrices para que se flexibilicen las reglas laborales y se cambien las normas del siglo XIX en Costa Rica, ¿verdad? Pero hace falta mucho más, ¿verdad? Hace falta activar los sectores económicos que contratan a gente que tiene menos ingresos, tiene menos educación también, y eso no está sucediendo. Por ejemplo, la industria es uno de esos sectores. ¿Cuál es uno de los principales quejas de la industria en Costa Rica? El alto costo de las tarifas eléctricas. O la Cámara de Agricultura, por ejemplo, que ha estado insistiendo en el tema de registros de agroquímicos y de algunas cosas. En eso se está trabajando, está trabajando el gobierno. No está trabajando en eso es un desastre eso. No es cierto, porque yo escuchando vienen trabajando. Yo en medio en broma, en serio, le dije a algunos ministros en el Congreso de Empresarios, primero van a arreglar el déficit fiscal en Costa Rica que arreglar el problema de agroquímicos. Es increíble, hay un bloqueo. Y tal vez, don Álvaro, para que los televidentes de la mañana nos entiendan cuál es la situación brevísimamente del registro de agroquímicos, porque a veces suena agroquímicos, pesticidas, ¿qué es? Porque es un bloqueo ideológico a tener los productos que se aplican en otros mercados para exportar, o lo ridículo, los productos, las medicinas de las plantas que se utilizan en otros países y que después nosotros compramos esos alimentos, que están registrados en países desarrollados.
moléculas nuevas, Sí, digamos, claro. de innovación. Es como si aquí hubiéramos prohibido la importación, el registro de importación de vacunas humanas o de vitaminas o de medicinas hace 15 años. Entonces estamos todavía, se hubiera muerto la gente a los 60 años, no a los 80. ¿Y eso encarece la producción, la actividad agrícola? No, eso la hace mucho más ineficiente. No podemos competir. Y encarece la producción porque tenemos que aplicar más kilos al campo, tenemos que usar más agua, ¿verdad? Y no tenemos la eficiencia de la tecnología en Costa Rica, no la tenemos. Eso es parte del entrenamiento económico a una actividad agrícola que contrata a la gente de menor capacidad, de menores educación y menores ingresos. Yo le estaba dando el beneficio de la duda al gobierno en esto, pero don Álvaro sabe más que yo y veo que estaba equivocado yo. Pero el tema de la electricidad, quiero volver. El tema de la electricidad es muy importante para la industria. La industria se queja de las altas tarifas que se pagan en este país. Recordemos esta empresa que cerró una de sus ¿cómo se llaman? Los quemadores o una vidriera para Cartago. pasar sus operaciones a Guatemala, y mencionó específicamente el tema de la electricidad. ¿Qué está haciendo el gobierno en materia de electricidad? Absolutamente nada. Más bien se opone a cualquier medida para permitir la generación compartida, que permitiría que las empresas se conecten generen su propia energía solar para reducir costos. Lo hace por cuestiones ideológicas nuevamente y en contraposición de uno de los principales objetivos de este gobierno, que supuestamente es la descarbonización de la economía. Vea qué irónico, el día en que el gobierno, con bombos y platillos, anunció el primer año de haber lanzado su Plan Nacional de Descarbonización, una Cámara Empresarial tuvo que presentar una acción de inconstitucionalidad contra el gobierno para que los dejen generar más energía solar, porque hay una tope del 15% para ese tipo de energía. Entonces, nuevamente, son los muchos ámbitos. Don Álvaro mencionaba que esto es un problema multifacético. Hay muchas áreas, hay muchos problemas, altos costos, la electricidad es uno de ellos. Insisto en el tema de las cargas sociales. O sea, estamos ignorando el elefante en el cuarto si nosotros pretendemos que esto se va a resolver con acompañamientos o con medidas cosméticas aquí y allá. Ese es uno de los puntos que hay que ver, y el tema de las cargas tributarias, por supuesto, que no se puede resolver hasta el tanto no resolvemos el problema fiscal. Costa Rica, por ejemplo, las empresas pagan una tasa de impuesto de renta corporativo del 30%. Eso es mayor que el promedio latinoamericano. ¿Eso incluyendo cargas sociales? No, eso solo es el impuesto de renta corporativo, 30%. Eso es mayor que el promedio latinoamericano, que anda por un 27%. El promedio de la OECD, que anda por un 24 o 23%, y si vemos con países como Estados Unidos, anda el 21% y demás. Entonces tenemos una tasa de impuesto de renta corporativo que es más alta de lo que ya se está estilando a nivel internacional, y tampoco no hay esfuerzos algunos para tratar de reducir esa presión tributaria. Claro, vamos a ver ahora las declaraciones que le pedimos a la ministra de Trabajo, doña Yanine Dinarte, que fuera muy puntual, un poco en reacción a las críticas que tuvo en el Congreso de que la propuesta para reactivar el empleo no era bien concreta. Entonces vamos a ver qué nos dijo ella, porque ella planteó dos grandes pilares, uno económico y otro que tenía que ver con la reactivación de la fuerza laboral. Vamos a ver las propuestas más relevantes en el tema económico. Por un lado, en la dimensión económica se tienen tres pilares. El primero tiene que ver con la inversión pública, donde la infraestructura es vital, y estamos hablando de 3.000 millones de dólares que irían dirigidos a inversión en infraestructura y también infraestructura educativa, con un énfasis especial en las zonas fuera del gran área metropolitana donde necesitamos generar empleo. Otra de las acciones importantes son las condiciones habilitantes para el desarrollo de nuevas inversiones y negocios por parte del sector privado. Ahí se tiene una serie de acciones que se vienen desarrollando en simplificación de trámites, por ejemplo, para agilizar los procesos tanto de apertura como de operación de los negocios, y en eso participan distintos ministerios y distintas entidades que tienen que colaborar con esa simplificación de trámites. Y también hay un tercer eje que tiene que ver con la reactivación económica desde la demanda, que pasa por generar mucha más solvencia y liquidez para las familias. En este sentido se viene trabajando y apoyando, por supuesto, las iniciativas que van dirigidas a reducir las tasas de usura, lo que se ha conocido como tasas de usura, pero también, por ejemplo, lo que está asociado a la discusión sobre las comisiones de transferencia con los datáfonos. Don Álvaro, ¿cómo ve ese planteamiento? Eso es lo concreto.
Vea, yo creo que están buscando causas del desempleo, pero están atacándolo, algunas correctas, otras equivocadas. Aquí el gran problema, uno de los grandes problemas que no se ha mencionado es el déficit fiscal, ¿verdad? ¿Por qué el déficit fiscal es una causa importante? Porque encarece todo el costo del dinero, encarece el costo transaccional y nos obliga a pagar más impuestos a la economía formal. Cuando en Costa Rica tenemos un inmenso contrabando técnico, ¿verdad? Y le hemos dicho al ministro, paren el contrabando, hay una defraudación en aduanas inmensa en Costa Rica y eso ataca al comercio formal y a la economía formal. Entonces tenemos que emparejar la mesa para todos. Eso por un lado. Después, el déficit tenemos un estado, vea, el déficit fiscal creció creo que del 27% a 45% en 10 años, ya vamos por 60% sobre el PIB, ¿verdad? La deuda, perdón. El déficit en el 2012 era un 1%, ¿verdad? Hoy es un 7% casi. Entonces, y todavía algunas entidades que deberían ser faro académico de las universidades y faro moral, que los jueces, dice que a ellos no les aplica la regla fiscal, ¿me entiende? Entonces, no hay un espíritu realmente en el Estado de que estuvimos y todavía estamos al borde de un precipicio fiscal. ¿Y por qué la gente tiene que entender eso? Porque el precipicio fiscal o la crisis fiscal es una realidad para el desempleo, para el entrenamiento burocrático, para el costo del dinero y para la inseguridad. Cuando no hay confianza, la gente no invierte. Y si no invierte, no hay generación económica. Y cuando no hay generación económica, no hay empleos nuevos. Señora viceministra, ¿el Ministerio de Trabajo siente que con esto que están planteando, que propuso doña Yanina, va a haber diferencia, va a haber un efecto? Estamos convencidos que lo habrá y estamos absolutamente comprometidos en ello. Definitivamente vemos que la inversión en infraestructura se proyecta en que genere alrededor de 30,000 empleos en los próximos 4 años por cada uno de ellos, según la inversión prevista. Y las otras medidas que se prevén, pues también buscan generar una dinamización del empleo. Vamos a ir ahora a uno de los temas y de los grandes hallazgos, digamos, más preocupantes de los resultados de la última encuesta continua de empleo del último trimestre del 2019, que es el tema del empleo femenino. Es una tasa alarmante que sigue creciendo y que sigue pasándole la factura a los más vulnerables. Veamos. Las cifras son claras. En nuestro país, en lo que a empleo se refiere, las mujeres llevan las de perder. La tasa de desempleo abierta en mujeres casi alcanzó el 17%, muy por encima del promedio nacional de 12,4%. Y cuesta demasiado porque uno tiene responsabilidades. Bueno, yo soy mamá soltera, con un hijo y ahorita cuesta mucho. El último trimestre de 2019 cerró con 21,000 mujeres más desempleadas. Para ellas, los obstáculos son mayores. Tienen algún impedimento para buscar. Entonces, ya sea cuido, ya sea otro estudio u otras razones o obligaciones familiares y personales. No contar con apoyo para el cuidado de los hijos a la hora de salir a trabajar es uno de los factores que agravan la inserción laboral femenina, sobre todo en los sectores más vulnerables. La Ley 9220 creó la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil para que fuera de acceso público y universal. Sin embargo, actualmente apenas da cobertura a un 7% de la población meta, niños de 0 a 12 años. Una interpretación legal del IMAS ha restringido el beneficio únicamente a quienes están en situación de pobreza o pobreza extrema. De manera que, si una mujer logra conseguir trabajo e incrementa su ingreso, aunque sea levemente por encima de la línea de pobreza, el IMAS le quita el beneficio del cuidado, lo que muchas veces la obliga a dejar el trabajo, convirtiéndose en un claro círculo vicioso. Lamentablemente las estadísticas señalan que muchas más familias carecen del servicio hoy que hace algunos años, que más niños y niñas en condición de pobreza necesitan de servicios de cuidado y desarrollo infantil. Es muy lamentable que no se vea un robustecimiento de este programa. El diferendo está en el criterio jurídico del IMAS. Según ellos, por ley los recursos de la entidad solo se pueden usar para atender a personas en pobreza o pobreza extrema, y que se contravendría el ámbito de legalidad dando el beneficio a quien no esté en esa condición. Por eso, no han permitido sistemas de copago o modificar los parámetros para suspender el beneficio de cuidado.
el presidente ejecutivo de la entidad presentó una consulta a la Procuraduría General de la República en enero de este año. Y lo que le estamos diciendo aquí a la Procuraduría General de la República es, al hecho de revocar un beneficio que se tiene que hacer porque la familia transita por ese umbral de su línea de pobreza, nosotros lo consideramos un fraude de ley. ¿Y qué es un fraude de ley? Es una decisión administrativa que va en contra de los objetivos, en este caso, de la Ley 9220. La Procuraduría contestó la semana pasada. En un pronunciamiento de carácter vinculante, indica que el IMAS está obligado por ley a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios que han salido de la línea de pobreza no regresen al estado original como consecuencia de la revocatoria del subsidio. Es decir, la interpretación legal literal que había hecho la institución para justificar el retiro de la ayuda estaba provocando un círculo vicioso inconveniente. Para algunos expertos, más que un pulso de interpretación legal, lo que debería haber es una propuesta integral. Lo lamentable es que eso no está sobre la mesa, que no hay una propuesta para modificar la ley, que no hay una propuesta para inyectarle recursos a la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil y que hoy las mujeres, las familias y los niños siguen esperando por ese servicio. Bien, Natalia, usted es investigadora de este tema en específico en el Estado de la Nación. ¿Es este un ejemplo de ese tipo de políticas públicas, digamos, contradictorias? La periodista Michelle Campos de La Nación había hecho un reportaje bastante extenso en noviembre del año pasado sobre esta situación y hablaba de los trámites absurdos. Sí. Bueno, efectivamente hemos analizado el tema de la red de cuidado, tiene bajas coberturas y eso pasa por el esquema en el que está actualmente, que es dentro del IMAS, dentro de la institución de combate a la pobreza, tiene un enfoque, un sesgo para pobres. ¿Cuál es el problema? Que el tema de cuidado no solo afecta a la población en pobreza y pobreza extrema, afecta también a los hogares vulnerables o a la que denominamos clase media, que sus ingresos no les permiten a veces pagar un centro de cuidado privado, pero no pueden acceder a estos centros públicos porque son para pobres, efectivamente. Entonces tenemos un problema de diseño que en estos días ya se solventó por dicha, ¿verdad? Que si una persona entró a la red de cuidado, no se le va a excluir si sale de la condición de pobreza, porque muchos de estos hogares salen de la condición de pobreza por tener 30,000, 40,000 colones más que lo que establece la línea, ¿verdad? Pero sus condiciones de vida no son muy distintas. Y aquí es un tema importante, ¿por qué la red de cuidado y además con enfoque universal debería ser una prioridad para este país? Bueno, porque en un contexto en que el país está envejeciendo, cada vez vamos a tener menos población en edad joven incorporándose al mercado de trabajo. Pero tenemos una gran cantidad de mujeres en edades activas que están fuera del mercado de trabajo. Muchas de ellas tienen un muy buen perfil educativo. O sea, las mujeres en este país tenemos mejor nivel de calificación que los hombres, pero las oportunidades de empleo para las mujeres son muy limitadas. En parte por la segregación que hay dentro del mismo mercado, ¿verdad? Dentro de algunas carreras donde las mujeres generalmente nos estudiamos, y otras tienen que ver con el tema del trabajo remunerado y no remunerado. ¿Qué es el trabajo no remunerado? Bueno, todas estas responsabilidades que las mujeres tienen, por ejemplo, en el cuidado de los niños, en las tareas domésticas, lavar, planchar, todo lo que tiene que ver con el hogar, ¿verdad? Y eso hace que entonces muchas de ellas tengan que elegir si se dedican a el trabajo dentro del hogar o el trabajo remunerado, porque muchas veces los dos no son compatibles para, por ejemplo, tenemos en este país además un 40% de los hogares son jefeados por una mujer, o sea, son encabezados con una mujer, muchas de ellas, más del 80%, no tienen cónyuge ni pareja, ¿verdad? Y entonces ellas tienen que hacer frente a esas necesidades de los hogares y ahí es donde digamos, como Estado no les hemos logrado dar una alternativa para que puedan salir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos o las personas dependientes están bien cuidadas. Pero este enfoque es parcialmente equivocado. ¿Por qué?
porque es verdad que la gente tiene que ayudarse en estado solidario para que salga la pobreza, y la mejor forma de que alguien salga de la pobreza, una familia, no es aumentando el salario en 2-3%, creando otro trabajo en ese hogar, ¿verdad? Entonces, cuando usted, y es verdad que es cruel que la persona consigue otro trabajo y sale a la red de pobreza. ¿Por qué digo que es parcialmente equivocado? Porque es un enfoque de pobreza, no es un enfoque educativo. Usted sabía, por ejemplo, que dentro del 8%, nosotros no somos el Estado-Nación educada, pero viera que hemos estudiado el problema, ¿verdad? Resulta que porque necesitamos mujeres, le queda género muy importante, y además es un potencial de entre 5 y 6% del PIB de crecimiento. Es inmenso. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que dentro del 8% de educación que se dedica al Estado, ¿verdad? Para educación, no alcanza porque hay estructuras salariales y de pensiones tan altas en las universidades públicas, de 3,5 millones de colones, que no alcanzan para el AEPI. El AEPI es la educación especial de primera infancia, de 0 a 5 años. Y no estoy hablando de red de cuidado, estoy hablando de educación en la red de cuidado, de maestros. Entonces, ¿qué pasa? Son los ciudadanos del futuro, entre 15 años son ciudadanos, y podrían tener menos desempleos, de más capacitados, pero no alcanza la plata. Vamos a ver, es una barbaridad. Vamos a ver mientras le respondan, vamos a ver y a compartir con los televidentes el siguiente cuadro que demuestra un poco la evolución que han tenido el porcentaje de hogares pobres sin cuidado desde el 2010 hasta el 2019. Como ven, venía bajando, luego subió, y ya para este año pues se siguió posicionando en un 8.8% de los hogares en pobreza. Si los devolvemos, estamos prácticamente al mismo nivel que en el 2010. ¿Verdad? Mira, y eso es una comparación importante, eso cuando vos mencionas el 2010. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros vemos las estadísticas, veremos que el desempleo está alto no porque se estén destruyendo puestos de trabajo, más bien se están creando puestos de trabajo. Actualmente hay más gente ocupada trabajando que hace unos años, que en los últimos años. El problema es que, dado el empobrecimiento que está viviendo el país, y por empobrecimiento yo digo no solo la tasa de pobreza, que es la misma de hace 10 años, sino el ingreso promedio real del trabajador costarricense, que es ligeramente inferior al de hace 10 años, no avanzó en nada en una década. Lo que está ocurriendo es que más gente está siendo urgida de trabajar en una familia. ¿Y cuál es esa gente? Las mujeres. Y eso entonces, me lleva, señora... Sí, perdón, vemos que la tasa de ocupación, la tasa de participación, la tasa de participación, es decir, la cantidad de gente buscando trabajo en el mercado laboral de las mujeres, aumentó de un 43% en el 2016 a un 50%, 7 puntos porcentuales en cuestión de 4 años, lo cual indica entonces que hay mucha necesidad en los hogares familiares, en los hogares costarricenses, está llevando a las mujeres a buscar trabajo y no lo están encontrando. Y eso nos lleva a qué está proponiendo desde el Ministerio de Trabajo para este caso específico en el tema de mujeres, que ha venido subiendo tantísimo la tasa de desempleo. Definitivamente es una de nuestras soluciones con el tema del bono de género, entonces vemos positivamente la incorporación de la mujer en general al mercado laboral. Para eso, bueno, desde hace muchos años los programas específicos de formación que da el Ministerio de Trabajo, que son cortos y acotados a la empleabilidad directa con las empresas, en general han ido más de un 60% a las mujeres con respecto a los hombres. Antes era solo para jóvenes, ahora también es para personas que de cualquier edad. Además de eso, pues bueno, la Inspección de Trabajo y la Ley de Protección al Trabajador nos dio mejores herramientas para evitar la discriminación. Además, en la red de cuidado, pues se prevé el aumento de 40,000 puestos, 40,000 puestos en red de cuidado. Además, se está trabajando en un modelo de pago compartido en el que realmente podamos ampliar esa cobertura. Eso volver a tenerlo, porque ya existía antes del 2014, creo que existía. Bueno, pues se está trabajando en eso, será presentado en el segundo semestre. Pero insisto, no es red de cuidado, red de cuidado y educativa también. Bueno, es que definitivamente, tal como lo manifestaba el señor presidente en esta semana durante el Congreso, justamente algunas de las plazas, no de las 37,000 que se dijo por ahí, sino de las plazas que sí ha aumentado la planilla del Estado, tiene que ver con trabajadoras de preescolar que van a estar apoyando en esta red de cuidado. Entonces, estamos convencidos de la necesidad de esa primera infancia que tenga los mejores servicios. Ok, este es un
tema sin duda complejo y no es de soluciones fáciles. Se nos ha acabado el tiempo y creo que qué va a pasar con el desempleo en el país y con la reactivación económica va a ser un tema que nos va a traer muchas veces aquí a esta mesa. Pero ya para cerrar quiero pedirles que en un minuto hagan conclusiones muy puntuales de sus observaciones sobre la situación para lo que resta del año. Juan Carlos. La economía costarricense está deprimida, tenemos una de las tasas de crecimiento económico más bajas en 60 años. El sector empresarial muestra altos niveles de desconfianza en la política gubernamental. Esto está haciendo que los empresarios no estén invirtiendo, no estén contratando. Esto a su vez se refleja en bajos niveles de confianza de los consumidores y tenemos un círculo vicioso ahí que hay que responder, al cual hay que atacar. Y el gobierno no está enviando esas señales de confianza, más bien está agravando esto con discusiones como eliminar el secreto bancario, extinción de dominio, reglamento de segregación en el caso del INBU, entre otras. Aquí tenemos un problema estructural. El desempleo viene rondando el 10% desde hace 10 años. Para ello se requieren reformas estructurales y vemos que por parte del gobierno no hay discusión de reformas estructurales. Todas son medidas cosméticas que son paliativas, pero no vienen a resolver el nudo gordiano del problema, que son las cargas sociales en este país, que son las más altas de América Latina, están encareciendo artificialmente el costo de la mano de obra y están afectando desproporcionadamente a los jóvenes y a los trabajadores poco calificados. Perfecto. Un minuto, Natalia. Sí, bueno, yo coincido, digamos, es importante primero salir del problema, o sea, aumentar la confianza del consumidor, las expectativas empresariales, facilitar trámites de las empresas, entender un poco, fomentar, por ejemplo, los emprendimientos con enfoque territorial y sectorial, saber qué tipo de emprendimiento y qué tipo de negocios son exitosos en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en San Carlos, y eso nos ayudaría también a tener políticas, digamos, más aterrizadas de lo que está pasando en el territorio. Pero además es importante para las mismas personas, ¿verdad? Aquí el tema es, porque tenemos un aumento importante de jóvenes con bajo nivel educativo, aquí es importante primero capacitarse, o sea, hacia el futuro, ¿verdad? Ver esas profesiones o carreras donde sí se puede haber, digamos, oportunidades de empleo en el futuro, y el tema de mujeres es clave. Y aquí el tema de red de cuidado lo retomo porque yo creo que, digamos, un incentivo a la red de cuidado podría ayudar a generar empleo para mujeres calificadas y no calificadas. Perfecto. Señora viceministra. Gracias. El gobierno se ha encargado de reformas estructurales. Tenemos educación dual, tenemos teletrabajo, tenemos ley de huelga, estamos hablando de flexibilización de jornadas. En realidad se están haciendo cambios estructurales que no se habían tocado durante muchos años, además de la reforma fiscal. La confianza ha venido aumentando levemente, pero se viene estabilizando y aumentando en el último periodo. Creemos que los mejores casos que podemos contar y los cuales vamos a potenciar se basan en el diálogo social, se basan en un trabajo articulado con el sector privado, con el sector trabajador, y tenemos todo el compromiso de seguirlo haciendo, sobre todo porque así vamos a lograr mejores resultados, tales como algunos que hemos visualizado. Por ejemplo, en el Caribe hemos tenido un trabajo desde la academia, hemos tenido un trabajo con la sociedad civil, con el sector privado, con el sector social, y realmente hemos generado condiciones que han generan una confianza tal que justamente en Limón podemos observar tasas de desempleo menores y de inversión y desarrollo. Don Álvaro. Bueno, insisto que el desempleo es la consecuencia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar las causas, y las causas son la poca crecimiento económico. Entonces, para hacer eso tenemos que entender que la empresa privada en este país, que el 87% produce el 87% del empleo, produce el 90% de la exportación, produce el 85% del PIB, es la que sabe cómo reactivar la economía, y eso es lo que esperamos entregarle al presidente y a los diputados dentro de unas 3 semanas, producto del Congreso Nacional de la Empresa Privada. Y yo quiero recalcar, aquí no solamente es el gobierno del Poder Ejecutivo, es la Asamblea Legislativa, porque ciertamente han pasado algunas leyes importantes, pero también pasamos nosotros defendiéndonos de ocurrencias de diputados que complican la confianza, ¿verdad? Entonces, cuando no hay confianza, porque hay inestabilidad jurídica, inseguridad jurídica, la gente no avanza. Y yo no estoy hablando de la inversión extranjera directa inmensa, estoy hablando de los pequeños. No crecen, no hacen empresas porque los atacan, porque no hay amnistía, porque hay una excesiva tramitología. Entonces, tenemos que
dar confianza porque el futuro es bueno. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana y también a ustedes en sus hogares. Sin duda vamos a traer muchos de los temas que hoy hemos visto en forma muy veloz y que tienen que ver con usted en próximas ediciones de Estado Nacional. Recuerde que usted puede sugerirnos temas para discutir en la mesa de discusión nuestra. Escríbanos al correo l.carranza@teletica.com y ahí díganos de qué quiere que conversemos. El próximo domingo por la mañana le esperamos nuevamente en Estado Nacional y recuerde que el programa también podrá encontrarlo en teletica.com. Tengan muy buenos días.